victoriana en Inglaterra se define generalmente por el reinado de la reina Victoria de 1837 a 1901. La aristocracia o la clase alta era un pequeño número de personas que se situaban en la parte superior de la jerarquía de la pirámide de población, incluida a todos los terratenientes de la nobleza y a la nobleza. Dado que la jerarquía de clases moderna estaba influenciada por la industrialización, el dominio de clase pasó de los terratenientes a los capitalistas. Las características más significativas de la clase alta fueron sus ventajas dadas por su nacimiento y propiedad, de la cual surgían sus ingresos. Por lo tanto, su estado y función superior se definieron generalmente por la tierra que poseían. También vivían una vida de ocio. El trabajo no era respetado, ya que un caballero era por definición alguien que no trabajaba. Esta clase era muy consciente de su papel, privilegios y deberes. El siglo XIX trajo una clase media más fuerte y desarrollada, mientras que la aristocracia contenía un número de 40.000 a 50.000 personas en 1851, todavía había alrededor de 4 millones de personas miembros de la clase media. La clase media se definió por varias características: un cierto ingreso de 150 libras a 1.000 al año, un estilo de vida familiar y una cierta forma de empleo que preferiblemente debería ser profesional, ya que el trabajo manual no era respetable. Comerciantes, médicos, enfermeras, maestros de escuela o párroco eran profesiones notables. Solo el hecho de tener sirvientes demuestra que se pertenecía a la clase media, y muchas veces la única diferencia entre ser miembro de la clase media alta y media era la cantidad de riqueza que había reunido y cómo se alardeaba. Consistía en trabajadores no calificados que trabajaban en condiciones brutales y antihigiénicas, no tenían acceso a agua y alimentos limpios, educación para sus hijos o ropa adecuada. Los de clase baja eran aquellos que estaban indefensos y dependían del apoyo de otros. Los huérfanos, pobres y jóvenes dependían de donaciones para sobrevivir. Algunas mujeres que no estaban calificadas y no podían conseguir ningún trabajo se convertían en meretrices para ganarse la vida. El trabajo para la clase obrera era extremadamente difícil. La mayoría de las personas, incluidos los niños, trabajaban un día de 12 horas y sus salarios eran muy bajos. Tenían un descanso al mediodía durante 1 hora y descansos cortos para el desayuno y el té. Muchos propietarios de fábricas ponían las ganancias por encima de la salud y la seguridad de sus trabajadores. Niños y mujeres jóvenes fueron empleados en condiciones terribles en fábricas textiles y minas. Los hornos eran operados sin los controles de seguridad adecuados. La progresión de Inglaterra como sociedad condujo a una mayor demanda de mano de obra tanto de adultos como de niños. Los niños asumieron trabajos muy duros como mineros del carbón, desollinadores, trabajadores agrícolas y sirvientes domésticos. Algunos niños incluso se vieron obligados a asumir el papel de un trabajador ferroviario debido a la invención del ferrocarril traída por la revolución industrial. El trabajo infantil se convirtió en un problema general a principios de 1800 debido a la falta de esfuerzo por parte de la clase alta para mejorar las condiciones de trabajo. Se requirió que los niños trabajaran de 12 a 18 horas al día en minas infestadas de ratas y enfermedades y que tenían poca ventilación. Estas duras condiciones de trabajo condujeron al desarrollo de problemas respiratorios y a un aumento de accidentes. Con el establecimiento de la línea ferroviaria de Londres a Brighton, los británicos comenzaron a irse de vacaciones. Las vacaciones junto al mar se hicieron populares durante la época victoriana con los resorts Torquay y Blackpool, convirtiéndose en los lugares más visitados por las clases trabajadoras. Las noches se pasaban principalmente en los teatros apreciando los talentos de Ellen Terry y Sarah Bernhardt, y la gran variedad de actos también atrajo a la gente a las salas de música. Para 1900 había muchas diversiones y entretenimientos para ricos y pobres por igual. Se construyeron teatros, salas de música, bibliotecas, museos y galerías de arte en todas las ciudades importantes y en muchas menores. Hubo muchos deportes nuevos como el tenis sobre césped y croquet, y deportes antiguos con reglas recién definidas como rugby, fútbol y cricket. Las responsabilidades de las mujeres de clase alta y aristocráticas eran limitadas debido a la opinión común de que eran débiles. Estas mujeres tenían una variedad de sirvientes para realizar las tareas domésticas, por lo que generalmente solo tenían que supervisarlas. Una tarea diaria de las mujeres de clase alta era aceptar y hacer visitas, así como organizar cenas para sus amigos y familiares.
Estas fueron ocasiones en que las mujeres podían demostrar sus habilidades para el hogar y su buen gusto, y para servir como símbolos a otros sobre su estatus social. Las mujeres trabajadoras se distinguían de la clase alta por tener menos educación y menos oportunidades. La mayoría de las mujeres trabajaban en el servicio doméstico, ya sea como cocinera, empleada doméstica o lavandera. Para poder ir a trabajar, las madres a menudo pagaban a otras mujeres, por lo general muy ancianas o muy jóvenes, para que cuidaran a sus hijos. Las mujeres trabajadoras no podían permitirse pagar a los sirvientes, por lo que además de sus trabajos reales, tenían que hacer todo en el hogar. Las mujeres no podían parecer demasiado concentradas en encontrar un esposo por miedo a que pareciera que tenían deseo sexual. Se suponía que las mujeres solo deseaban casarse, ya que les permitía convertirse en madres en lugar de cualquier satisfacción sexual o emocional. Las mujeres no tenían más remedio que permanecer puras hasta el matrimonio. Hasta 1823, la edad legal en Inglaterra para el matrimonio era de 21 años, para hombres y mujeres. Después de 1823, un hombre podía casarse a los 14 años sin el consentimiento de los padres y una niña a los 12. La mayoría de las niñas, sin embargo, se casaban entre los 18 y los 23 años, especialmente en las clases altas. Las niñas solían casarse con un novio de unos 5 años mayor que ellas, para reforzar la jerarquía natural entre los sexos. Después de que una mujer se casara, sus derechos y propiedad dejaban de ser suyos. Todo lo que poseía ahora pertenecía a su esposo, incluido su cuerpo, propiedad y dinero. La educación llegó a considerarse una necesidad universal y finalmente un derecho. Se hizo obligatoria hasta la edad de 10 años en 1880. Para lograr la educación para todos, se establecieron muchas nuevas escuelas estatales o de junta, además de las escuelas de la iglesia. Para 1900 había una alfabetización casi total, un logro colosal considerando lo terrible que había sido la situación de los niños pobres en la década de 1830. Al igual que con la sociedad y la ropa, la escolarización de los niños victorianos estaba muy dividida en términos financieros. Aunque recibir una educación no era obligatorio hasta finales del siglo XIX, a excepción de los muy pobres, la mayoría de los niños tenían algún tipo de aprendizaje, aunque solo fuera para leer y escribir su nombre. A los niños de familias ricas se les enseñaría en el hogar, en lugar de asistir a una escuela victoriana. Las niñeras a menudo comenzaban el proceso de aprendizaje, pero cuando el niño alcanzaba los 6 años, se agregaba una institutriz al personal del hogar. A la edad de 10 años, los hijos eran enviados a internados como Eton. Allí, a menudo, no verían a sus familias hasta el final del periodo. Las familias más pobres enviarían a sus hijos a las escuelas victorianas si podían pagar las tarifas. Si el dinero era un problema, había escuelas de caridad. El horario de las escuelas era de 9 de la mañana a mediodía y luego de 2 de la tarde a 5. Lectura, escritura y aritmética fueron los temas que se enfocaron en la escuela. Los niños a menudo se iban a casa a comer, luego regresaban para las clases de la tarde a partir de las 2. Antes de 1850 era común ver a un maestro por cada 100 alumnos. Debido a que los estudiantes eran muy numerosos, la disciplina se aplicaba con fuerza. La ropa victoriana era en gran medida un símbolo de quién eras, a qué te dedicabas y cuánto dinero había en tu cuenta bancaria. Para hombres y mujeres de clase alta usaban medias de seda que cubrían las piernas. Para los menos ricos eran calcetines de lana. Los zapatos de cuero de buena calidad siempre se mandaban a hacer por encargo, pero para 1850 los zapatos se fabricaban en masa y estaban al alcance de quien pudiera pagarlos. Tener un paraguas era un símbolo de estatus social. Los ricos tenían sus propios paraguas mientras las demás clases los alquilaban. El vestido victoriano no estaba completo sin un bastón. Algunos bastones contenían compartimientos que eran útiles para contener viales de perfume. A lo largo de la era victoriana, la moda cambió dramáticamente. Las faldas pasaron de ser rectas a extenderse sobre grandes aros. Al final de la era, el aro desapareció de la vista y volvieron a tener faldas más delgadas. La indumentaria para la cabeza iba desde grandes sombreros lujosamente decorados cubiertos con plumas y flores. Luego el sombrero ajustado pronto fue la prenda imprescindible. Sin embargo, hubo una constante: el corsé. El diseño a lo largo de la era cambiaría, pero el propósito inicial nunca varió. Para usar el vestido victoriano era necesario tener una cintura ceñida. Las mujeres de la clase media compraban prendas o ropa confeccionada con la idea de que durarían. Si era necesario, la prenda en algún momento sería cortada para que los niños pudieran usarla.
Los trajes de los hombres debían ser formales, sobrios y elegantes durante las horas de trabajo y demás. La característica básica de la ropa de los hombres victorianos eran líneas limpias y básicas, uso de color oscuro y un trabajo detallado del abrigo. Los hombres también usaban corsés y con el tiempo el ceño de la cintura fue reemplazado por chaquetas sueltas de fácil respiración. A finales de la década de 1880, los hombres habían comenzado a usar los blazers recién introducidos para actividades al aire libre como deportes, navegación, etc. Los zapatos de los hombres victorianos tenían tacones altos y eran más estrechos en la punta de los pies. Por lo tanto, se puede decir que la ropa de los hombres era formal y comparativamente se introdujeron pocos cambios en la moda masculina. En las clases bajas se utilizaban también pantalones y abrigos con los mismos cortes, pero de mucha menor calidad, y en lugar de un sombrero alto usaban una gorra ajustada que cubría completamente su cabello. Con el comienzo de los ferrocarriles y los nuevos procesos de fabricación, los materiales de construcción previamente producidos localmente estuvieron disponibles en todo el país. Los nuevos ladrillos producidos en masa eran más baratos y requerían menos preparación y mantenimiento, por lo que por primera vez en todo el país se hicieron nuevas mansiones, capillas, casas de campo, graneros y fábricas del mismo material, independientemente de la región. En las ciudades, la gente pobre vivía en casas consecutivas llamadas casas adosadas. Los victorianos ricos preferían las villas, mientras que las clases medias vivían en terrazas superiores con jardines al frente y una habitación para los sirvientes en el ático. La llegada de los ferrocarriles permitió mover los alimentos básicos ingleses: harina, papas, tubérculos y cerveza. En la década de 1880, el transporte refrigerado de carne se hizo posible, la carne se volvió más barata y una parte regular de la dieta de todas las clases por primera vez. La cerveza fue como mucho la bebida más popular en la Inglaterra victoriana. En 1900, el consumo anual por cabeza era de 32.5 galones. Las enfermedades infecciosas fueron la mayor causa de mortalidad victoriana, pero en 1831 Gran Bretaña sufrió su primera epidemia de cólera. Poco a poco se entendió que se propagaba por agua contaminada. El impacto del cólera y el trabajo de los activistas por la salud pública condujeron en 1848 a la creación de juntas locales de salud, con poderes para hacer cumplir las regulaciones para el suministro de agua limpia y un mejor drenaje. La legislación adicional en la década de 1870 otorgó a las autoridades locales poderes más amplios para combatir las condiciones de vida urbana insalubres. La identificación de la enfermedad dio un gran salto adelante. La época victoriana es el periodo del reinado de la reina Victoria, que abarca desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901. Fue una época de paz, prosperidad y sensibilidad refinada. Sin embargo, las cosas no fueron tan buenas durante la época victoriana. Hoy conoceremos 10 peligros de vivir en la época victoriana. Pan adulterado. Cuando alimentos básicos como el pan empezaron a ser producidos en grandes cantidades y a bajo costo para los nuevos citadinos, los fabricantes victorianos aprovecharon la oportunidad para maximizar sus ganancias cambiando ingredientes por sustitutos que agregaran peso y volumen. El pan era adulterado con yeso, tiza o alumbre. El alumbre es un compuesto basado en aluminio que aún hoy se usa como detergente, pero que en ese entonces se utilizaba para hacer que el pan fuera tan blanco y pesado como lo deseaban los clientes. No solo causaba problemas de malnutrición, el alumbre provoca además problemas intestinales y constipación o diarrea crónica, que para los niños a menudo era fatal. La rabia, una cosa que causó gran temor en los victorianos, fue la hidrofobia o la locura canina, uno de los dos nombres históricos de la rabia. De hecho, las personas de 1800 tenían mucho miedo a la rabia cuando alguien era mordido. A veces la persona terminaba con su vida u otras personas la lastimaban debido a un miedo irracional sobre lo que sucedería y cómo podría comportarse la persona mordida. El miedo tampoco fue disminuido por los periódicos victorianos. Informaban constantemente sobre las muertes causadas por perros rabiosos. El aire.
Durante la mayor parte de la era victoriana, los caballos fueron la principal fuente de transporte. Esto significaba que los victorianos lidiaban constantemente con pilas de estiércol, lo que causaba dos problemas principales: olía mal y cuando se secaba fácilmente se convertía en un polvo que se arremolinaba en el aire. Además del estiércol flotante, se sumaba el carbón. Este fue la principal fuente de energía para empresas y hogares victorianos. Además, los barcos de vapor en el Támesis expelían enormes cantidades de humo y las chimeneas de las fábricas en los distritos orientales de Londres llenaban el aire de negrura. Cuando este humo se combinó con la espesa niebla de Londres, creó smog y Londres pronto fue apodado el Gran Humo. Si las casas para fumar, los botes y las industrias no eran lo suficientemente malas, había numerosos negocios nocivos que creaban olores penetrantes a diario: curtidores, fabricantes de jabón, fundidores de grasa, calderas de huesos, pegadores, etc. Junto con todo tipo de pescado podrido, carne podrida y despojos de mercados y mataderos, estos se mezclaban y cubrían la ciudad de un hedor terrible y muy perjudicial para la salud. Viaje en barco. El viaje en barco era peligroso para los emigrantes pobres y principalmente ingleses, irlandeses o escoceses. Para transportarlos, los emigrantes viajaban en steerage o entrepuente, que en la era victoriana temprana era un compartimiento de la cubierta inferior sin ventanas y sin ventilación, que tenía aproximadamente 2 metros de altura. El entrepuente era frío, oscuro y se dividía en compartimientos sombríos. Las personas se apiñaban en estos compartimientos con 4 niveles de literas, 2 a cada lado. También se esperaba que los emigrantes proporcionaran y cocinaran su propia comida, y a menudo traían una cantidad insuficiente o ninguna provisión. Miles de emigrantes murieron antes de llegar a su destino, porque casi 20 de cada 100 pasajeros morían en el mar, ya sea por fiebre o hambre. Después de la hambruna irlandesa de la papa en 1846, de unos 98.000 trabajadores enviados desde Irlanda a Canadá, casi 25.000 perecieron como consecuencia de las raciones pobres y la ventilación defectuosa de los barcos. Marquesina inflamable o explosiva. El a menudo olvidado inventor británico Alexander Parkes inventó el material moldeable que hoy llamamos plástico. Lo bautizó Marquesina, pero pronto se le empezó a llamar celuloide. Este se hizo increíblemente popular, ya que permitía fabricar desde broches y peinetas hasta bolas de billar, que antes solo se podían hacer con el preciado mármol. Desafortunadamente, la marquesina también es altamente inflamable. Al degradarse, puede encenderse sola y es explosiva con el impacto, lo cual no es ideal cuando se trata de una bola de billar. Esto causó numerosas lesiones en personas e incluso niños, pues los juguetes estaban hechos de este material. La niñez. Los niños de familias trabajadoras tuvieron vidas muy duras. En muchas ocasiones empezaron a trabajar a los 4 o 5 años, ya que eran considerados por sus padres una fuente de ingresos para la familia. Estaban obligados a trabajar en condiciones extremas y con menor sueldo. Los trabajos que realizaron con mayor frecuencia fueron los de barrendero, desollinador, cazador de ratas, minero, trabajador en fábricas, especialmente las textiles, confección de ropa y sombreros. Nadie les preguntaba su parecer y eran contratados como mano de obra barata. Las jornadas duraban normalmente más de 12 horas, en condiciones terribles y sin ningún tipo de seguridad. La mortandad era muy alta, ya que muchas veces eran contratados por su pequeño tamaño para introducirse en lugares peligrosos en los que no cabía un adulto. Los niños a menudo experimentaban la violencia en el hogar, la escuela y el trabajo. Muchos chicos pobres y huérfanos sobrevivían uniéndose a las bandas callejeras y tomaban la senda del crimen. Durante esa época, los crímenes infantiles eran juzgados de igual modo que los adultos, llegando hasta sentencias a la horca. Solamente en 1814, 5 chicos menores de 14 años fueron sentenciados. A causa de la preocupación del crimen juvenil, los jueces se dieron cuenta de que castigar de igual modo a los niños como a los adultos no tenía sentido, y fue en 1854 cuando se creó el primer reformatorio a los que enviaban a niños criminales menores de 16 años. La electricidad.
La llegada de la electricidad fue una innovación extraordinaria. Al principio, las personas no sabían cómo usarla. Las señales de advertencia les aconsejaban no acercarse a la toma de corriente con una cerilla. A principios del siglo XX, las compañías de electricidad buscaban interesar a los consumidores en productos eléctricos más allá de la iluminación. Obviamente, algunos de estos estaban defectuosos, pero el verdadero peligro provenía de los consumidores que intentaban hacer funcionar muchos electrodomésticos desde un enchufe y de tratar de solucionar los problemas ellos mismos. Los periódicos estaban llenos de casos de personas que se electrocutaban. Los tratamientos de belleza. Los escalofriantes tratamientos de belleza de la época victoriana eran bastante perjudiciales para la salud. Al parecer, las mujeres de esa época estaban dispuestas a todo por verse supuestamente bellas. Por ejemplo, las mujeres de clase alta querían vanagloriarse de sus riquezas luciendo lo más transparentes posibles, hasta el punto que las venas maquillaran sus rostros por la palidez. Siguiendo los consejos de belleza del libro de Ugly Girl Papers, cubrir la cara con pequeñas cantidades de hojas de opio y lechuga por la noche y lavar la cara con amoníaco por las mañanas garantizaba una tez blanca como la nieve. El arsénico, a pesar de ser venenoso, también fue utilizado por las chicas victorianas. Los enfermos de tuberculosis sufrían de pupilas dilatadas y ojos llorosos, cosa que a los victorianos les parecía hermoso. Para que las mujeres de la época consiguieran grandes pupilas, no forzaban un contagio de tuberculosis, pero sí aplicaban un método igual de fatal: las gotas de belladona, una de las plantas más venenosas del mundo. Ellas conocían los riesgos de usarlas, aún así las incluyeron en sus rituales de belleza. En pequeñas dosis, el veneno causa inflamación, ceguera, irritación de intestinos y erupciones. The Ugly Girl Papers volvió a hacer de las suyas cuando recomendó ingerir una cucharilla de amoníaco venenoso mezclado con un vaso de agua para evitar el mal aliento y prevenir la caída de los dientes, y como cepillo dental recomendaba usar pan quemado o caracol para quitar la suciedad. Ácido bórico en la leche. El pan no fue el único alimento que se adulteraba. Las pruebas en 20.000 muestras de la leche en 1882 mostraron que un quinto había sido adulterado, pero gran parte de esto no fue hecho por los fabricantes, sino por los propios hogares. Se creía que el ácido bórico purificaba la leche, eliminando el sabor agrio y el olor de la leche que se había desprendido. Algunos decían a los consumidores que esto era una adición bastante inofensiva, pero se equivocaban. Pequeñas cantidades de ácido bórico pueden causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. El gas natural comenzó a canalizarse a las casas a mediados del siglo XIX. Este gas se usaba para alimentar lámparas que eran más brillantes que las velas y además proporcionaban calor a los hogares de una manera más eficiente. Sin embargo, los dispositivos a gas en los hogares no tenían interruptores de seguridad, por lo que el gas continuaría filtrándose silenciosamente en habitaciones selladas, asfixiando a las personas mientras dormían o causando explosiones violentas. Cuando la reina Victoria ascendió al trono en 1837, la medicina estaba muy lejos de lo que es hoy. Desde la morfina para la tos de un niño hasta el aceite de lombriz de tierra para los hematomas, las curas que los médicos y farmacéuticos estaban proporcionando para mejorar a las personas nos sorprenden hoy en día. Algunos de los avances que hemos logrado en la medicina moderna pueden atribuirse, al menos en parte, a algunos de los descubrimientos hechos por los victorianos. El arsénico era uno de los principales remedios que recomendaba el manual para la anemia. Aunque el arsénico se conocía como veneno desde la antigüedad, los medicamentos que contenían pequeñas dosis de la sustancia se usaron durante mucho tiempo para afecciones que iban desde la sífilis hasta la anemia. En el siglo XIX, el arsénico se inhalaba en forma de vapores, se ingería, se inyectaba y se administraba en enemas para una variedad de dolencias. De hecho, muchas personas sufrieron síntomas como erupciones, malestar estomacal y dolores de cabeza por tomar remedios con arsénico durante la época victoriana. Por increíble que parezca hoy, esta era una forma popular de limpiar el cuerpo.
debido a la creencia popular de que una persona podría sentirse enferma y de mal humor debido a un desequilibrio dentro del cuerpo, la gente pensó que deshacerse de toda la maldad dentro de ellos ayudaría a curarlos. Con el objetivo de purgar el cuerpo de malos humores y malestares, se inventó la píldora eterna. La píldora en sí era muy pequeña y estaba hecha de un metal que ahora se sabe que es tóxico, llamado antimonio. Tragar esto induciría vómitos y diarreas severos, dando hacia el cuerpo lo que ellos pensaban que era una limpieza saludable. Peor aún, sin embargo, las heces se tamizarían para recuperar la píldora que se comercializó para ser reutilizable. Después de un lavado, se volvería a colocar en el estante listo para que la siguiente persona lo tomara cuando lo deseara. La época victoriana fue un periodo aterrador. Las posibilidades de supervivencia después de una cirugía eran tan bajas que los hospitales a menudo obligaban a los pacientes a pagar por adelantado. El concepto de higiene era completamente extraño, con alimañas e insectos viviendo junto a los pacientes en las salas médicas. Los cirujanos reutilizaron con orgullo las mismas herramientas manchadas y los delantales empapados de sangre en una operación tras otra. Hay relatos médicos que simplemente describen los gritos y las luchas de los pacientes contra el cuchillo. Los cirujanos de esa época eran más apreciados por su velocidad y ferocidad que por su habilidad. Uno de los cirujanos más renombrados de Londres fue Robert Livingston. Se dijo que podía desarmar la pierna de un hombre en 30 segundos. Durante una de sus operaciones más infames, se dijo que se movía tan rápido que accidentalmente le quitó los dedos a su asistente y cortó el abrigo de un espectador. El asistente y el paciente sucumbieron más tarde debido a una infección de gangrena. Fue la única cirugía con una tasa de mortalidad del 300%. La falta de anestesia convertía cada operación en una auténtica tortura. Los ricos se sometieron a una cirugía en casa con una tasa de supervivencia mucho más alta. Se puede ver por qué muchos pacientes a menudo evitaban la cirugía por completo a menos que su condición fuera realmente potencialmente mortal. La sangría. La práctica tiene 3000 años, pero se puso de moda en el siglo XIX. La sangría era la práctica de hacer una pequeña incisión en el brazo de la persona enferma. A continuación, se le daba al paciente un palo para que lo apretara hasta que se hubiera derramado una cantidad suficiente de sangre. Luego, la sangre se recogía en un recipiente debajo de la incisión. La idea era que cualquiera que fuera la dolencia que padecía la persona, se transportaba en la sangre. Si se extrajera suficiente sangre del huésped, también se eliminaría la mayor parte de la enfermedad. La persona entonces tendría menos enfermedad o toxina en su interior. La práctica debía ser realizada por alguien que tuviera experiencia, de lo contrario, el riesgo de desangrarse hasta morir era posible. La era victoriana es conocida por sus extraños estándares de belleza y los secretos aún más extraños para cumplirlos. Así idearon un tratamiento o dieta para bajar de peso rápidamente, el cual era tener un parásito en tu cuerpo. La idea es simple y asquerosa: tomas una pastilla que contiene un huevo de este parásito y una vez que nace el parásito, crece dentro del huésped, ingiriendo parte de lo que él coma. En teoría, esto permite a la persona que hace dieta perder peso y comer simultáneamente sin preocuparse por la ingesta de calorías. Una vez que se alcanzaba el peso deseado, para deshacerse del parásito ahora innecesario, las personas que hacían esta dieta emplearían los mismos métodos que aquellos afectados involuntariamente por estos gusanos. En la Inglaterra victoriana, esto incluía píldoras o dispositivos especiales. Uno de esos inventos, creado por el Dr. Meyers de Sheffield, intentó atraer a la tenia insertando un cilindro con comida a través del tracto digestivo. No es de extrañar que muchos pacientes murieran por asfixia antes de que la tenia fuera eliminada con éxito. Otras curas populares prescribían sosteniendo un vaso de leche al final de cualquiera de los orificios para esperar a que saliera este parásito. Una infección por tenia podría resultar en inflamación del cerebro, convulsiones y una tenia de 30 centímetros que vive durante décadas creciendo dentro de tu cuerpo. Mucho antes de que las drogas fueran criminalizadas y antes de la regulación tanto de la medicina como de la publicidad, las sustancias se promocionaban con frecuencia como tratamientos efectivos para enfermedades tan graves como el cáncer
y las enfermedades hepáticas. Los anuncios de curanderos, a menudo con niños, afirmaban curar una larga lista de enfermedades. Pero las curas milagrosas a menudo estaban cargadas de sustancias como la cocaína, la morfina y alcohol, todas las cuales han demostrado ser perjudiciales para nuestra salud en grandes dosis. La gente ganó una enorme cantidad de dinero en todo el mundo vendiendo estas cosas. Usaron mucho alcohol en productos para problemas renales y hepáticos, por ejemplo, que es lo último que quieres en esa situación. La profesión médica ha tenido diferentes opiniones sobre las causas y posibles curas de la impotencia. Los represivos victorianos se centraron en la debilidad moral de un hombre como la causa de la disfunción genital, y en el siglo XIX se pensaba que la impotencia era causada por un exceso de sexo o masturbación, o muy poco. Algunos médicos introdujeron baños galvánicos o bañeras llenas de electrodos que restauraban el deseo sexual en solo 6 sesiones. Otros adoptaron un enfoque aún más localizado, donde se colocaron varillas con corrientes que las atravesaban dentro de la uretra del hombre. El tratamiento duraría de 5 a 8 minutos y se repetiría 1 o 2 veces por semana. Se pensó que esto era particularmente útil para aquellos con atrofia significativa en el área genital. ¿Qué sucede cuando dejamos de cuidar nuestro entorno? Los seres humanos generan una gran cantidad de desechos y es necesario eliminarlos adecuadamente. No hacerlo solo puede causar problemas. Los londinenses que vivían en 1858 tuvieron una experiencia de primera mano de lo que sucede cuando los desechos no se tratan adecuadamente. El evento conocido como el Gran Hedor fue todo lo que se habló en julio y agosto de 1858. El clima extremadamente caluroso transformó a la capital de Inglaterra en un gran desastre apestoso. El principal problema era la eliminación inadecuada de los desechos humanos, que casi todos desembocaban directamente en el río Támesis. Repugnante, poco ético y directamente insalubre, esto causó muchos problemas en los ciudadanos de esa gran ciudad. Entonces, ¿cómo se resolvió el Gran Hedor? Hasta principios del siglo XIX, el sistema de Londres para tratar con residuos fue bastante simple. La mayoría de las casas tenían un baño. La gente hizo sus necesidades en una caja de madera con un agujero que estaba encima de un pozo subterráneo llamado Pozo Negro. Estos pozos negros eran generalmente de 2 metros de profundidad y 1,5 de ancho. Durante estos tiempos había una carrera especial en Londres llamada el coleccionista de tierra nocturna. Este trabajo estaba reservado para gente de más bajos recursos, hombres que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por un poco de dinero. Cuando llegaba la noche, los recolectores venían a deshacerse de esa tierra nocturna en sus carros. Era antihigiénico, por decirlo menos. Tirar todos esos desechos era un problema. Los recolectores utilizaron los excrementos para fertilizar las tierras de cultivo, pero incluso eso no fue una solución suficiente. Pero en el siglo XIX, Londres y toda Inglaterra estaba cambiando. Miles estaban dejando sus granjas para trabajar en fábricas en las ciudades. Entre 1800 y 1850, la población de Londres se había duplicado. Londres era la ciudad más grande del mundo, con 2 millones de personas. Pronto, había demasiada tierra nocturna para recolectar y no habían suficientes agricultores para comprar eso. Cada vez más personas se vieron obligadas a vaciar sus pozos negros en las viejas alcantarillas de la ciudad, pero las alcantarillas no estaban diseñadas para estos desechos humanos. Fueron construidas para drenar el agua de lluvia. Para empeorar las cosas, un nuevo invento deslumbrante fue cada vez más popular: el inodoro. Los residuos podrían ahora desaparecer como si fuera magia con el tirón de una cadena. Pero los inodoros usaban mucha agua, así que para evitar un lío pegajoso en sus pozos subterráneos, la gente comenzó conectando sus baños directamente a las alcantarillas y por lo tanto al río. Sobrecargado con desechos humanos, el Támesis se volvió espeso, marrón y asqueroso. Con el tiempo, el olor se convirtió en un hedor y el hedor se hizo insoportable. En el verano de 1858, el calor hizo hervir literalmente toda esa inmundicia y los londinenses se dieron cuenta del problema que habían ayudado a crear. Llegó al punto de que uno simplemente no podía pasar al lado del río sin sentirse enfermo. Los niveles de agua del Támesis también cayeron bastante. El flujo de agua se volvió tan lento que todos esos desechos del sistema de alcantarillado
comenzó a amontonarse e incluso se podía ver que llegaba a alcanzar una altura de casi 2 metros. El Támesis literalmente abundaba en fluidos compuestos de excrementos humanos, desechos industriales, cadáveres de animales, basura, peces muertos, estiércol y quién sabe qué más. Muchos funcionarios victorianos advirtieron a la gente sobre lo que podría pasar si el río Támesis permanecía sucio como estaba. Una de esas figuras, Michael Faraday, un científico que haría campaña con otros como él para pedirle al gobierno que se centrara en el río, dijo que si no lo hacían, Londres se convertiría en una enorme cloaca. Los periódicos y revistas ilustrados alcanzaron un nuevo máximo durante estos años. Esto se debió a las caricaturas que se publicaron en ellos, burlándose de la terrible situación y poniendo al gobierno en peligro. Las caricaturas mostraban a un hombre que representaba el río, llamado Padre Támesis, que estaba enfermo y agonizante. La reina Victoria tampoco fue inmune a esto. Ella y su esposo habían planeado un crucero por el río, pero era demasiado difícil de soportar para ella. Incluso llevó consigo un pañuelo perfumado para mantenerlo pegado a la cara y bloquear el hedor, pero ese plan fracasó. Ordenó que le dieran vuelta al barco para poder regresar a palacio. El parlamento se llevó la peor parte, ya que Westminster está ubicado justo al lado del río y el olor entraba por las ventanas y las paredes. Incluso se dice que una vez que los niveles del agua eran tan bajos, los desechos se apilaban justo afuera del palacio de Westminster. Los londinenses de entonces no eran extraños a la inmundicia. Había hollín de fábricas, montañas de estiércol de miles de caballos, familias hacinadas en pequeños apartamentos llenos de olor a sudor y en todas partes había basura, platos rotos, comida mohosa y huesos de animales. Aún así, el gran hedor fue el olor más putrefacto que la ciudad jamás había experimentado. Hombres y mujeres adultos se desmayaban en las calles. Gente a kilómetros de distancia vomitaba después de contraer un soplo de viento. Los londinenses no solo estaban disgustados por el hedor, estaban aterrorizados. En ese momento, era la creencia generalizada de que las enfermedades se propagaban por miasma, aire sucio y maloliente, y la enfermedad más temida de todos era la cólera, una enfermedad que podría matar a una persona en 24 horas. Londres ya habría sufrido 3 grandes epidemias de cólera. Más de 30.000 personas habían muerto. Y es que lo peor no era el olor del río. El río Támesis era la fuente de bebida de agua principal de Londres. La gente había estado tragando veneno. Con esto, el problema de la contaminación de los ríos se convirtió en un problema nacional y ya no era solo un problema de Londres. Los ciudadanos de toda Gran Bretaña eran muy conscientes del problema en cuestión, ya que otras ciudades tenían problemas similares. Se señaló que Glasgow era posiblemente la más sucia y menos saludable de todas las ciudades británicas, donde se predijo que el 50% de los niños nunca llegarían a la edad de 5 años. Con todo esto considerado, el gobierno se dio cuenta de que ya era hora de resolver este problema de una vez por todas. Durante 2 meses en el verano de 1858, las autoridades de la ciudad vertieron toneladas y toneladas de cloruro de cal en el río Támesis para poder detener el olor. Pero esto no funcionó. En cambio, el químico reaccionó con el agua y produjo un efecto aún peor y liberó gases que afectaron la salud de los ciudadanos. El gran hedor empeoró aún más y se desperdició mucho dinero. Con pañuelos apretados contra sus narices, los políticos rápidamente aprobaron una ley que ordenaba la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado. Mucho antes del gran hedor, Sir Joseph William Bazalgette, un ingeniero civil, ideó el nuevo sistema de alcantarillado para Londres y tan pronto como el gobierno le dio luz verde, comenzó el trabajo. Las nuevas alcantarillas correrían bajo tierra a lo largo del río en lugar de él, llevando los desechos más allá de la ciudad y lejos de donde vivía la gente. Hicieron falta miles de trabajadores, 318 millones de ladrillos, 670.000 metros cúbicos de hormigón y lo que serían 6.000 millones en dinero de hoy para construir el nuevo sistema de alcantarillado de Londres. Fue inaugurado oficialmente en 1865. Los desechos humanos estaban siendo transportados fuera de la ciudad y el hedor comenzó a disminuir. La vida a lo largo del lecho del río volvió a su situación anterior.
El trabajo de Bazalgette fue tan impresionante que recibió un bono de 6.000 libras que equivalía al valor de 3 años de su salario. Después de que se estableció el sistema de drenaje del sur, el sistema de drenaje del norte recibió el visto bueno y tan pronto como estuvo completo, Bazalgette fue honrado por el palacio y nombrado caballero. Según algunas encuestas, se estima que el promedio de vida de un ciudadano de Londres aumentó en 20 años debido al sistema de Bazalgette. El sistema de alcantarillado que construyó fue diseñado para que durara mucho tiempo. Aunque solo 2 millones de personas vivían en Londres en ese momento, Joseph diseñó el sistema para el doble de este número. En muchos lugares y épocas pasadas, era común que los niños trabajaran desde temprana edad, y muchos de esos trabajos eran realmente peligrosos. Veamos algunos de ellos. La ciudad medieval de Londres fue destruida por el fuego y posteriormente se establecieron nuevas normas de construcción diseñadas para mantener la ciudad más segura. Las chimeneas tenían que construirse de cierta manera y con chimeneas más estrechas se volvió más importante asegurarse de que éstas no se taponaran después de su uso. Tradicionalmente, un maestro deshollinador compraba a un niño pequeño de sus padres asolados por la pobreza. En esos casos, el maestro tomaba al niño directamente de los padres y les pagaba unos chelines. Si bien esto también se llamó aprendizaje, los padres muchas veces nunca volvieron a ver al niño o sabían si había sobrevivido. Estos niños también provenían de asilos y se les llamaba aprendiz, pero lo que realmente ocurrió fue que el niño se convirtió en esencia en un esclavo que no tenía una oportunidad real de avanzar en la vida. Se decía que la edad ideal para que un deshollinador comenzara a trabajar era a los 6 años, pero a veces se usaban a partir de los 4. A la mayoría de los maestros no les gustaba a los menores de 6 porque se consideraba que eran demasiado débiles para escalar chimeneas altas o trabajar muchas horas y morirían con demasiada facilidad. Pero tomados a los 6 eran pequeños y podían mantenerse así con una mala alimentación, lo suficientemente fuertes para trabajar y no tan propensos a morir. El niño subía por la chimenea con la espalda, los codos y las rodillas. Se requería que los niños deshollinadores se arrastraran a través de chimeneas bastante estrechas que medían 23 por 23 centímetros. Usarían un cepillo sobre su cabeza para quitar el hollín. Una vez que el niño llegaba a la cima, se deslizaba hacia abajo y recogía la pila de hollín para su amo. Los niños no recibían salario. A los deshollinadores no se les entregó ningún tipo de equipo respiratorio ni ropa de protección. Sus extremidades quedaban en carne viva hasta que las heridas endurecían y se hacían callos. Por lo general, limpiaban entre 4 y 5 chimeneas cada día. Cuando un niño, ya sea por miedo o porque se cansaba y no quería subir más, aplicaban métodos terroríficos, encendían un pequeño fuego de paja o azufre en la chimenea o enviaban a otro muchacho con un alfiler para que le pinchara los pies o las nalgas. En muchas ocasiones quedaban atascados y podían pasar horas hasta que eran rescatados con una cuerda o por otro de los aprendices. Si eran casos más difíciles, pues había que agujerear la pared de la chimenea para poder extraerlos, vivos o muertos. Los niños fueron llamados monos de pólvora, que se utilizaron principalmente en buques de guerra y barcos de cabriolas como corredores en las cubiertas de armas. Estos niños tenían la peligrosa tarea de correr del polvorín a los cañones con una carga de pólvora altamente inflamable atada a la espalda, esquivando los disparos de las naves enemigas mientras lo hacían. A menudo se utilizaban para esta tarea niños de 10 a 14 años o a veces más jóvenes, que aún eran demasiado jóvenes o débiles para el trabajo habitual de un mozo de barco. Su pequeña altura era una ventaja en las cubiertas de armas estrechas y bajas. Los monos de pólvora estaban en el fondo de la tripulación del barco y a menudo estaban indefensos a merced de los caprichos de algunos marineros, contramaestres y oficiales violentos. Trajeron a los niños en cuestión a menudo huérfanos o fugitivos, en parte con trucos, promesas vacías y a veces también con violencia. Algunos de ellos también fueron entregados o incluso vendidos por sus padres a los capitanes de los barcos por necesidad económica. A cambio de su servicio en la Royal Navy, estos muchachos no recibieron un salario, solo una cama, algo de ropa y una educación rudimentaria. Fueron reclutados en parte por la Marine Society, que enviaba de 500 a 600 de estos muchachos cada año a la flota naval británica.
A bordo de un barco típico como el HMS Victory, había 31 de esos niños de una tripulación total de más de 800 hombres. Las fábricas de algodón eran lugares peligrosos para trabajar. Eran calientes, húmedas, polvorientas y extremadamente ruidosas. Con poca ventilación, el polvo de algodón provocaba infecciones oculares, problemas respiratorios y molestias estomacales. Los niños estaban especialmente en riesgo. Se podía encontrar a niños de hasta 7 años trabajando 14 horas al día en estos lugares. Los desechos de algodón que se acumulaban en el suelo se consideraban demasiado valiosos para que los propietarios los dejaran, y una de las soluciones más sencillas era emplear estos niños pequeños para trabajar debajo de la maquinaria. Muchos niños sufrieron heridas graves mientras estaban debajo de estas máquinas, con dedos, manos y a veces cabezas aplastadas por las piezas móviles pesadas. Esta función se denominó carroñero. Pasaban la mayor parte de su tiempo en las máquinas, con poco tiempo para tomar aire fresco o descansar. Este trabajo se destaca como uno de los peores de la historia debido a su gran peligrosidad. El peligro de estar debajo de las máquinas significaba que tenían que estar constantemente atentos a sus movimientos para evitar lesiones graves. Hubo algunos accidentes graves en que los niños perdieron el cabello cuando quedaba atrapado en la máquina. Las manos podían aplastarse y algunos niños, tras el cansancio, se dormían y quedaban atrapados en la maquinaria. Un rompedor era un trabajador de la minería del carbón en los Estados Unidos y el Reino Unido. Su trabajo principal era separar trozos de carbón a mano. A medida que el carbón bajaba por la cinta transportadora, lo desmenuzaban en pedazos de tamaño común y también separaban cosas como rocas, arcilla y tierra. Los niños generalmente tenían entre 8 y 12 años, pero a veces tenían tan solo 5 o 6. Estos niños trabajaban 10 horas al día, 6 días a la semana. El trabajo realizado por los rompedores era peligroso. Estos se vieron obligados a trabajar sin guantes para poder manipular mejor el carbón resbaladizo. La pizarra, sin embargo, estaba afilada y los rompedores solían dejar el trabajo con los dedos cortados y sangrando. A veces también tenían los dedos amputados por las cintas transportadoras que se movían rápidamente. Otros perdieron pies, manos, brazos y piernas mientras se movían entre la maquinaria y quedaron atrapados debajo de las cintas transportadoras o en los engranajes. Muchos murieron aplastados, sus cuerpos fueron retirados de los engranajes de la maquinaria por los supervisores solo al final de la jornada laboral. Otros fueron atrapados en la corriente de carbón y aplastados hasta la muerte o asfixiados. El carbón seco levantaba tanto polvo que los muchachos rompedores a veces usaban lámparas en sus cabezas para ver, y el asma y la enfermedad del pulmón negro eran comunes. Las cerilleras trabajaban en las fábricas de fósforos. Uno de sus trabajos consistía en sumergir las puntas de cerillas de madera en una sustancia química llamada fósforo. La mayoría de los trabajadores en las fábricas de fósforo eran mujeres y muchas de ellas eran niñas de entre 13 y 16 años. Estas cerilleras trabajaban en las fábricas generalmente de 6 a.m. a 6 p.m. con solo 2 breves descansos. No se les permitía hablar ni siquiera sentarse mientras trabajaban, de lo contrario serían multadas o despedidas. Las niñas solo ganaban 4 chelines por día, pero también eran multadas severamente si se les caía un fósforo, hablaban entre ellas, se sentaban, llegaban tarde o iban al baño sin permiso. A veces se iban a casa sin ganar nada. Sin embargo, la parte más peligrosa de ser una cerillera eran los químicos de fósforo. Trabajar con fósforo blanco era altamente tóxico y responsable de la devastadora enfermedad conocida como fósil de mandíbula. Este apodo fue dado por los fabricantes de fósforos a la condición particularmente desagradable que literalmente hacía que el hueso de la mandíbula se pudriera. Los médicos pronto comenzaron a tratar a estas niñas por la enfermedad, que a menudo se propagaba al cerebro y provocaba una muerte particularmente dolorosa y horrible, a menos que se extirpara la mandíbula, e incluso entonces no estaba garantizada una vida prolongada. En la época victoriana, era de conocimiento común que las ratas transmitían enfermedades y se sabía que miles de ellas infestaban las alcantarillas, las fábricas y los hogares de Londres. En las temporadas en que las ratas invadían Londres,
los cazadores de ratas tenían una gran demanda. Muchos niños preferían cazar ratas a limpiar chimeneas, trabajar en minas de carbón o vender mercancías. Una de las razones por las que la caza de ratas era popular entre los jóvenes era porque era lucrativo. Desratizar las casas solariegas y los negocios ingleses les daba a los cazadores de ratas salarios que oscilaban entre 2 chelines y 1 libra. Sin embargo, debido a que los cazadores de ratas tenían que hacer una inversión y al menos tener un terrier o un hurón, muchos cazadores de ratas eran jóvenes mayores. Evidentemente, ese trabajo tenía sus riesgos, ya que podrían ser mordidos por las ratas y contraer rabia o alguna otra infección. Además del alcantarillado, otro problema de eliminación de desechos asoló Londres en el siglo XIX, la eliminación de los muertos. La dificultad residía en encontrar sitio para un número cada vez mayor de cadáveres. Las consecuencias donde la demanda excedía la oferta fueron decididamente desagradables. Los ataúdes estaban apilados unos encima del otro en pozos de hasta 10 metros de profundidad, la parte superior a solo centímetros de la superficie. Los cuerpos en putrefacción eran frecuentemente perturbados, desmembrados o destruidos para dejar sitio a los recién llegados. Huesos desenterrados, arrojados por negligentes sepultureros, yacían esparcidos entre las lápidas. Los ataúdes destrozados se vendían a los pobres como leña. Los clérigos y los sacristanes hicieron la vista gorda ante las peores prácticas porque las tarifas de entierro constituían una gran proporción de sus ingresos. Además, en la década de 1840, los atestados cementerios de Londres no solo se consideraban un desafío logístico, sino que se consideraban una fuente de miasma. Los reformadores sanitarios creyeron que el hedor de los cuerpos en descomposición mal enterrados estaba envenenando la metrópoli. La práctica del entierro urbano fue promocionada como una profunda amenaza para la salud pública. Los suministros de agua se contaminaron y enfermedades como el cólera, la viruela, el sarampión y la fiebre tifoidea se convirtieron en epidemias mortales. Para las clases media y alta, una respuesta era llevar a sus muertos a cementerios de jardín, espaciosos parques construidos en los suburbios semirurales como Kensal Green y Highgate. Tales lugares, sin embargo, estaban más allá de los medios de la clase trabajadora. La clave del problema era el gas que emanaba de los cadáveres en descomposición. La existencia de tales gases era indiscutible. Los sacristanes y los enterradores a menudo eran llamados para golpear los ataúdes en las bóvedas de las iglesias, perforando un agujero para evitar que se abrieran con una fuerza explosiva. Se registró que los efectos en la salud de los sepultureros por inhalar estos gases iba desde la mala salud en general, dolor de cabeza, pesadez, debilidad extrema, lagrimeo, palpitaciones violentas del corazón, temblores, entre otros, hasta la muerte súbita. El gas, de hecho, podría resultar fatal. Los trabajadores del cementerio que rompieron los ataúdes inflados ocasionalmente se asfixiaron por la liberación de vapores cadavéricos. Los suelos malolientes que liberaban constantemente miasmas más difusos no producían muerte súbita, pero debilitaban a los que vivían cerca, según su nivel de exposición y resistencia individual. La capilla Enon, situada en los barrios marginales al norte de Strand, era un lugar de culto establecido en la década de 1820, que contenía un sótano modesto en el que se enterraba a los difuntos por miles. Los ataúdes destrozados en las bóvedas de la capilla producían insectos que surgían de los cadáveres y acechaban en el cabello y la ropa. Los feligreses informaron olores desagradables y un sabor peculiar durante los servicios, tanto que debían usar un pañuelo presionándolo contra sus fosas nasales. Algunos restos sobrantes de los cadáveres eran arrojados a una alcantarilla que corría directamente debajo del edificio. Y curiosamente, este excedente de cadáveres en la Inglaterra victoriana daría pie a otro problema: el comercio de cadáveres. El comercio de cadáveres en la Gran Bretaña victoriana era grande y muy lucrativo. Lo impulsó el número creciente de médicos en formación en la segunda mitad del siglo. Para calificar en medicina, según la ley médica de 1858, cada médico en formación tenía que diseccionar 2 cuerpos en un ciclo de enseñanza de 2 años. Estos estudiantes necesitaban material humano antes de poder inscribirse en el Consejo Médico General, y la mayoría estaba dispuesto a pagar por cuerpos y partes de cuerpos adicionales para calificar más rápido
y comenzar a recuperar sus costosas tasas de matrícula. Y donde hay demanda de un bien, siempre hay alguien dispuesto a satisfacerla. En este caso, era una red de traficantes de cadáveres que se extendía por Londres y hacia las provincias. Estas figuras sombrías ganaron su dinero comprando y vendiendo cadáveres que en la mayoría de los casos no fueron reclamados porque el difunto no tenía parientes conocidos o porque sus parientes eran demasiado pobres para pagar el funeral de este. En total, las facultades de medicina inglesas intercambiaron unos 125.000 cuerpos entre la Ley de Anatomía de 1832 y 1930, cuando se abolió este sistema. Eso sin mencionar otras 125.000 transacciones financieras en ese mismo periodo relacionadas con partes del cuerpo, ya que era más rentable desmembrar un cuerpo que venderlo por completo. La prohibición del entierro urbano requería que las parroquias construyeran sus propios cementerios grandes a una distancia segura del centro de la metrópoli. La intención era cerrar las bóvedas de las iglesias y los cementerios dentro de la ciudad. En su lugar se establecerían uno o más grandes cementerios públicos situados más allá de la ciudad edificada y gestionados por una comisión central. El precio de los funerales se regularía en una escala móvil, adecuada a las diferentes clases sociales, y el clero compensaría la pérdida de las tasas de entierro en función de sus ingresos durante los 3 años anteriores. Los cementerios abandonados, como cualquier lote vacío en la ciudad, podían convertirse en vertederos. En el espacio de unos pocos años, los grandes cementerios parroquiales a las afueras de la ciudad se convirtieron en una parte aceptada del paisaje londinense. Eran espaciosos, bien ventilados, y las regulaciones adecuadas aseguraban que las tumbas fueran profundas y estuvieran bien mantenidas, así se neutralizaba cualquier amenaza de miasma. Sin embargo, los pobres tendrían dificultades para pagar el viaje a cementerios tan distantes, así que se sugirió la idea de transportar a dolientes y fallecidos por ferrocarril. Esta idea veía la luz desde 1854 hasta 1941, cuando el London Necropolis Railway realizó un viaje de 40 minutos y 37 kilómetros, llevando tanto a los difuntos como a los vivos al cementerio. Después de salir de una estación especial cerca de Waterloo, construida específicamente para la línea y sus pasajeros, el tren se abrió camino a través del sereno campo en una ruta seleccionada por sus reconfortantes vistas. Una vez que llegaban al cementerio de Broadwood en Surrey, en ese momento el cementerio más grande y construido en colaboración con el ferrocarril, los asistentes al funeral ponían a descansar a sus difuntos y luego tomaban bebidas y bocadillos en una de las 2 estaciones de tren del cementerio. Ambas estaciones del cementerio tenían salas de refrescos, generalmente a cargo de las esposas del personal de la estación, y habría sido costumbre comer un almuerzo con una taza de té en la estación antes de regresar a Londres. Después de esta breve comida, los invitados abordaban el tren y regresaban a Londres. La lista de pasajeros del tren era un poco más ligera que antes. La idea puede parecer extraña hoy, cuando mantenemos a los muertos lo más lejos posibles de la vida cotidiana, pero en ese momento era muy popular. Durante su apogeo, Necropolis Railway de Londres transportó más de 2.000 cadáveres al año. El número de dolientes vivos que transportaba llegó a las decenas de miles. Aún así, viajar en el mismo tren que los cadáveres tomó un tiempo para acostumbrarse. Los londinenses inicialmente se preguntaron si cargar a los dolientes y a los difuntos en el mismo tren era demasiado práctico. El obispo de Londres, cuando compareció ante las casas del Parlamento 12 años antes de que abriera el ferrocarril Necrópolis, lo consideró impropio. El obispo declaró que consideraría la prisa y el bullicio relacionados con esto como incompatibles con la solemnidad de un funeral cristiano. Y la preocupación no se limitaba solo a personas de diferentes clases sociales. Podría haber diferentes religiones a bordo, cada una con sus propias tradiciones. La solución, al menos a bordo del Necropolis Railway, era elegante en su sencillez. Se designaron vagones separados por clase, pero a todos se les permitió viajar independientemente de su posición social. El cementerio, sin embargo, permitió que los ricos y los pobres fueran enterrados unos al lado del otro, pero seccionó áreas separadas para varias religiones. Era una solución viable para la época, impulsada por una necesidad que pocos podrían discutir. Los cementerios del centro de Londres ya estaban repletos. En la década de 1920, los coches fúnebres motorizados
eran el vehículo elegido para trasladar a los muertos y muchos londinenses tenían acceso a automóviles o a uno de los trenes de los vivos que también hacían una parada en la estación de Broadwood. Y en abril de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la terminal de Londres del tren fúnebre resultó dañada en un bombardeo. Broadwood ya no sirve exclusivamente como punto de partida para los muertos y sus dolientes, pero los restos de estas estaciones aún son visibles si sabes dónde buscar.